Hola chicos, mi nombre es Daniel. En esta ocasión vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos en la clase de hoy. Hoy vimos en la introducción a Python, la diferencia en los tipos de lenguaje de programación que existen, porque es un lenguaje formal. Si nosotros vamos a la presentación, aquí hacemos clic, nos lleva a un artículo de Wikipedia en el que nos explica que los lenguajes formales eh, y lógica y en lógica y la ciencia de la computación, un lenguaje formal es un lenguaje cuyos símbolos son primitivos y son primitivos y las reglas para unir estos símbolos están formalmente especificadas, ¿sí? Después pueden leer con más atención todo este artículo. Entonces, volvamos a la presentación. Además de eso, ¿qué vimos? Empezamos a ver que existen muchas aplicaciones muy famosas hechas en Python. También descubrimos eh, eh, que cuándo fue creado Python, y que es un lenguaje de código abierto, que es un lenguaje de programación en código del tipo dinámico, que las variables se comprueban en tiempo de ejecución, o sea que cuando se van ejecutando recién vemos si está bien diagramado nuestro programa. Es fuertemente tipeado, o sea que cuando decimos que es fuertemente tipeado, cada una de las variables se le tiene que decir, se tiene que nombrar con anterioridad qué tipo de datos va a manejar esa variable, si es tipo numérico, si es tipo letra, si es tipo letras o cadena de caracteres, o se le suele decir string. Eh, También puede ser lógico. Los valores lógicos son verdadero o falso, true o false. Es multiplataforma, se puede utilizar en diferentes plataformas y dispositivos, y es un lenguaje interpretado de script. Es aquel que se ejecuta utilizando un programa intermedio llamado intérprete, en lugar de compilar el código. Además de eso, vimos el IDE, uno de los tantos IDEs que existen, que IDE es las siglas para Entorno de Desarrollo Integrado. Uno del el IDE que vamos a utilizar en el programa es Spider. Spider, aquí están sus siglas. Bueno, lo importante es conocer más que todo el lenguaje de programación. El IDE podemos utilizar el que se nos ocurra. Bien, ya una vez instalado el IDE, podemos ir a Tools, a Tools en el menú superior, Application, y dentro de Application va a aparecer una pestañita que dice Interfaz, y apretamos la otra pestaña que dice Advanced Setting. Ah, y ahí elegimos español. Ahí lo ponemos en español para que sea un poco más cómodo para nosotros. Después vamos a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto, vamos a proyectos, nuevo proyecto, le escribimos el nombre a nuestro proyecto y elegimos la carpeta donde lo queremos guardar, ¿sí? Le ponemos un proyecto vacío y ahí ya podemos empezar. Hablamos también de las extensiones de los programas Python. Cada programa en Windows utiliza extensiones, que son la terminación que utiliza cada archivo para identificarse y para que nuestro sistema operativo detecte de qué tipo se refiere. Por ejemplo, los JPG, los PNG, los MP4, MP3, todos los puntos seguidos de una sigla representan el programa con que se debe utilizar o se debería ejecutar. En Python, la extensión es .py. Bueno, los nombres y extensiones de los archivos. Los archivos, como vemos, no deben estar escritos en minúsculas, no contengan espacios, no usar guiones bajos para separar las palabras, ser ordenados y que el nombre del archivo sea representativo y original. Por número de ejercicio, por ejemplo, por número de ejercicio, ejercicio 1, .py, ejercicio 2, .py, así, son ejemplos. Por nombre del enunciado, por ejemplo, si lo que nos está pidiendo
eh, por ejemplo, la tarea nos dice, hagan una aplicación que genere el valor máximo de una lista de valores, entonces le ponemos el nombre de ese valor, o sea, max guión bajo lista. Se pide el guión medio, sí. Si pide que hagamos una calculadora, ponemos calculadora. Por el nombre de estación o enunciado, por ejemplo. eh, el ejercicio 1 valor máximo, ¿sí? O ejercicio 2 E2, listas, ¿sí? O ejercicio, digo, estación 3 calculadora, y así. Esos van a ser los nombres de las extensiones y documentos que vamos a utilizar. Bueno, la primera aplicación en Python es la mundialmente conocida Hello World. Nosotros como hablamos español, utilizamos Hola Mundo. Ese pequeño programa, que es el pequeño programa por el que inicia cualquier programador, en Python es muy sencillo de hacer. A diferencia de otros lenguajes, hay otros lenguajes que tienen su pequeña complejidad a la hora de hacer un hola mundo por consola. La sentencia que utilizamos es print. Print es una sentencia que nos permite mostrar por consola, o sea, por pantalla, el valor que se encuentre encerrado entre los corchetes. En este caso, vamos a utilizar print con paréntesis y comillas. Las comillas denotan que el contenido que está entre las comillas va a ser una cadena de caracteres. Esa cadena de caracteres puede incluir letras, números, espacios, caracteres especiales. Puede contener lo que se nos ocurra dentro de el código ASCII, que es un código internacional el que se utiliza, que codifica los caracteres en nuestro teclado, ¿sí? Entonces vamos a escribir en nuestro programa, en Spider, vamos a escribir print, espacio, abrimos corchetes y ponemos, abrimos comillas y escribimos hola mundo. Cerramos comillas y cerramos corchetes. Todo contenido siempre por valor de predominancia, o sea que este valor va a ser contenido por los corchetes. Ahí ya tenemos nuestro primer hola mundo. Entradas y salidas estándar. Una entrada es un dato que ingresa al programa o al sistema. Un sistema, como ya sabemos, es un conjunto de elementos que unidos entre sí cumplen un fin determinado. Una salida, en cambio, es el resultado que nos devuelve el programa. Ese resultado es previamente procesado por el programa y nos devuelve un resultado esperado dependiendo del programa o inesperado dependiendo de que haya algún error. De todas maneras, siempre se obtiene un resultado. Un ejemplo es en una calculadora, las entradas son los números y la salida es el resultado de esta operación. ¿Sí? Apretamos los numeritos, es el input. La operación matemática es el proceso que se genera mediante los inputs que hemos ingresado y el output o salida es la representación gráfica de que nos muestra el display de la calculadora. Los nombres de las variables. Las variables son utilizadas para recordar información. Cada variable tendrá guardada en su interior un dato numérico, una palabra, o también un dato booleano o lógico, un verdadero o un falso. Para crear una variable hay que darle un nombre. Los nombres de las variables tienen que ser simples, representativos y sin espacios. Se usan los guiones bajos para reemplazar los espacios. Las variables que tengan un nombre con más de una palabra son separadas por guión bajo. No se permiten espacios en las variables, lo repito muchas veces. No pueden iniciar con números, siempre tienen que empezar con una letra. ¿Sí? Muy bien.
Entonces vimos las actividades. Esto ya lo respondimos en clase. Dedujimos que era la B era la opción correcta, igual que esta también, también lo respondimos, ¿sí? Acá también respondimos. Cómo guardar el valor 33 en, en una variable, ¿sí? Por ejemplo, esta, casas del barrio, ahí la B, casas del barrio, le estamos asignando el valor 33 dentro de esa variable. O sea que ahora casa del barrio vale 33. Y esa, o sea, casa del barrio ahora es un número entero, el cual que podemos utilizar para hacer alguna operación matemática. Por ejemplo, podemos decir casas del barrio dividido 2 y entonces va a darnos un valor casas del barrio multiplicado por 2 o sumado uno y vamos a poder generar operaciones matemáticas con esta variable, ya que esta variable contiene un número. También vimos para qué se usan las variables. Completamos lo que faltaba en este juego de caracteres, el que nos dimos cuenta que lo que faltaban eran los guión bajos que reemplazaran esos espacios que se encuentran, ¿sí? Después, lo último que vimos fue la asignación de valores, que en realidad ya lo habíamos visto en el punto anterior, que para poder guardar un dato dentro de una variable, hay que saber utilizar el símbolo de asignación o el igual. Por ejemplo, acá, ciudad, estamos guardando la variable de cadena de caracteres Mendoza. O sea, ciudad ahora va a ser una cadena de caracteres que contenga la palabra Mendoza. Marca del celular también va a ser una cadena de caracteres que va a decir el nombre de la marca del celular. Edad promedio va a ser un número que, que va a contar con la edad promedio que, que está aquí utilizado. Comúnmente las edades no las utilizamos como números. Las edades comúnmente las guardamos como caracteres, pero en alguna que otra ocasión podemos utilizarlas como números para hacer alguna operación matemática. La profundidad también es un tipo de carácter, un número entero, ¿sí? Bueno, el operador igual debe colocarse de tal forma que indiquemos el nombre de la variable igual el valor guardado o a guardar. Las palabras se guardan entre comillas dobles, ¿sí? O comillas simples. Las comillas simples comúnmente se utilizan más que todo para los caracteres. Si nosotros queremos guardar una O, una A, simplemente ahí utilizamos comillas simples por una cuestión de convención. El programa va a funcionar de todas maneras si lo escribimos con comillas dobles o comillas simples. Pero es bueno utilizar unas buenas prácticas de tipeo para que nuestro código sea entendible para otros desarrolladores. Los números, como dijimos, se guardan sin comillas. Muy bien, eso es todo lo que vimos la clase de hoy. Nos vemos el miércoles. Les mando ahora mismo esta presentación para que la tengan. Y nada, muchísimas gracias por presenciar la clase y los chicos que no pudieron presenciarla, acá tienen el material para poder ponerse al día y el miércoles seguimos hacia adelante. Un abrazo, hasta luego.